Reanudamos y vamos a hablar sobre una confusión que se generó con la entrada de la ley llamada Atenco, esa ley que se considera represiva, que se considera incluso anticonstitucional en algunos artículos. La cuestión es que por ahí uno se nota donde decían que entraba en vigor el día lunes 18, pero después dijeron desde el Poder Público, la propia consejera jurídica, que siempre se equivoca, también dijo que el 22 de julio, y resulta que creo que en realidad entra hasta el 8 de agosto. Sí, la verdad es que se ha generado toda una confusión porque, bueno, esta ley se publicó el 18 de marzo y se dieron 90 días hábiles. Entonces, los días hábiles descuentan no solo fines de semana, sino todos los días festivos. Así que sí hubo una confusión, se supone que estaba... de hecho, desde junio, había algunas personas que creían que se iba a cumplir en 90 días naturales y bueno, ya después se fueron al día 22 de julio pensando que que no se contaba este periodo vacacional, por ejemplo. Entonces, ya contando todos los días inhábiles, todos los días feriados y demás, el Congreso ha aclarado que esa ley va a entrar en vigor el 8 de agosto. Sí, desde luego, es posible que si antes determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es inconstitucional en algunos aspectos, probablemente la tengan que modificar y quizás no entraría en vigor el día 8, ¿no? Y de hecho, aunque si entra en vigor a partir del 8, la Corte aún ya no tiene un plazo perentorio. Claro. Los ministros pueden pronunciarse al respecto y obligar a la legislatura a corregir algunos aspectos, porque hay que recordar que además del Congreso que acudió a petición del gobernador a recurrir la propia ley que ellos aprobaron, también hay acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y por la Comisión Nacional. Sí, pero de todos modos aquí lo delicado sería que entrara en vigor y que ejerciera actos fundados en una ley que después se declararía inconstitucional, porque serían todos los actos que darían nulo de pleno derecho porque se basó en una ley anticonstitucional. Pero así están las cosas. Sí, así está, y una confusión que lamentablemente ha abonado a generarla y aumentarla, pues el propio gobierno a través de la Consejería Jurídica, al dar una fecha que no era. Tampoco sabe. Sí, sin contar todos los días, ¿no? El Congreso tuvo que salir a aclarar que es el 8 de agosto. Es increíble. Sí, definitivamente. Y también queremos comentar unas declaraciones que hizo el secretario de Medio Ambiente, Raúl Vargas, en el sentido de que en Toluca no es opción, hoy no circula. A mí me parece que es una declaración un tanto superficial, ligera, porque lo que había que debatir es si conviene o no conviene, más que opción, ¿no? La cuestión de el cuidado de la salud y la protección al ambiente tiene que verse en función de lo que se necesita, ¿no? Si es opción o no es opción, pues ahí no hay opción. Y además, quizás sería más fácil un hoy no circula que todo este tema de la verificación. Bueno, hemos visto también que el hoy no circula trae consigo que la gente a veces compra otro vehículo, pero bueno, como está estricta ahora la verificación, se supone que va a ser más complicado pasarla. Hay todavía pendiente esa iniciativa en el Congreso en torno a si la verificación será obligatoria en el Estado de México. Así que bueno, pues este tema va a dar para más todavía y pues voltear a ver al sector industrial también y a otros, que no solamente sea los ciudadanos que utilizan vehículos, ¿no? Claro. A quienes estén cargando todo el peso. Pero yo creo que además la autoridad de medio ambiente tiene que informar puntualmente a la población del Valle de Toluca, de la zona metropolitana, cómo están los índices de contaminación. No hay información para nada, solamente se sabe que casi siempre está la contaminación por arriba de lo considerado normal. Entonces tiene que informar, ¿no? Sí, tendría que informar y hasta el momento pues no lo hay. Claro, y también el caso de Tlatlaya, que volvió a resurgir a partir de que la Procuraduría de la República, creo que la Inspección General de los cuerpos de seguridad, que sancionó a 30, ¿no? A 30, pero 10 nada más fueron inhabilitados y creo que cesados, el resto nada más fue castigado hasta por 15 días. Suspendido, 15 días, yo creo que eso no, pero faltan 22 todavía. Aquí lo grave es que en ese caso se quedó acreditado que hubo ejecuciones extrajudiciales, pero no hay ningún detenido por eso. No hay ningún detenido, o sea, los militares que estaban acusados de eso fueron liberados. Sí, es grave el asunto porque hay que recordar que en el Estado de México lamentablemente el tema el delito de tortura no está considerado como grave, es decir, un funcionario público puede torturar, ahí está el caso de Tlatlaya y ha habido otros, y puede seguir el proceso en libertad porque no lo obligan a estar en prisión. Es más grave a veces robar que cometer tortura, lo cual es inaceptable. Creo que ahí sí es un pendiente que tienen los diputados después de este caso Tlatlaya. El gobierno reservó también todo lo que tiene que ver con la investigación del caso Tlatlaya por 9 años, de manera que tampoco se puede conocer. Lo que se ha conocido ha sido a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que investigó y dio a conocer
todos las supuestas irregularidades y actos que cometieron los funcionarios de la Procuraduría, y fue la presión a través de medios de la propia comisión la que obligó al gobierno a actuar en este sentido, porque la verdad es que no se les veían muchas ganas de castigar a nadie en la Procuraduría. Es que además esta tortura se perpetró para que las sobrevivientes de la matanza no dijeran que habían muerto porque habían sido ejecutados extrajudicialmente las víctimas, los presuntos delincuentes. Entonces, para eso los torturaban, porque ahí hay obstrucción de justicia también, no solamente la pura tortura, porque obstruyeron la justicia incluso para que cuadraran con la versión que había dado el gobernador, que había muerto en enfrentamiento con el ejército, y eso me parece muy grave. Por otra parte, también hay una contradicción entre la pena que amerita la tortura, hasta 12 años, y por la otra que no sea delito grave. Es decir, si tiene 12 años es que es delito grave. No puede ser un delito leve, no grave, con 12 años de cárcel, ¿no? Tiene que corregirse. Es un asunto gravísimo que sin duda se tendría que estar analizando, y bueno, por parte de las autoridades, por parte de los diputados, pero también la Procuraduría tendrá que estar pendiente. No basta con que hayan castigado, además de que no es un castigo ejemplar y no deja contento a nadie, yo creo. Pero ahora que la Procuraduría será Fiscalía General, tiene que garantizar que esto no se volverá a repetir. Sí, porque estas mismas personas que torturaron, después de que cumpla su castigo, pues son los mismos que van a actuar en la Fiscalía. Sí, es que además tendrían que haber dado detalles, qué cometieron, por qué lo sancionaron. La verdad es que fue pues muy ambiguo, muy breve lo que mencionó el secretario general de gobierno, y ahí el procurador quizá tendría que estar detallando más qué es lo que están sancionando, que no, para ver también la dimensión, ¿no? De lo que se está castigando. Claro, así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.